Ok, vamos a continuar con el video. Este video lo corté en dos partes para no hacerlos muy largos y también porque para subirlos al canal es mucho más sencillo entre más pequeños sean. El grupo que sigue son los oxácidos. Son un grupo de compuestos ternarios. Recuerden que está constituido por tres elementos diferentes. Inician con H, terminan con un radical compuesto, que el radical compuesto recuerden que es un no metal con el oxígeno. Ahí tenemos la lista de algunos de los radicales compuestos que son los que más utilizaremos en clase. Ahí están todos sus nombres con sus símbolos y con sus valencias. Y a modo de ejemplo tenemos tres ejemplos de oxácidos. Vean que nada más la característica particular de los oxácidos es que todos inician con H. Los tres ejemplos inician con la H, que es el símbolo del hidrógeno y que es un elemento no metálico. Y tenemos un radical compuesto que es un no metal, en este caso la P de fósforo y el oxígeno. Esto se va a llamar fosfito, este grupo PO3. Otros dos oxácidos más tenemos el HSO3 y el H4SiO2. Vean que al igual tengo el H de primero, tengo la SiO, el S es un no metal y el Si, que es el silicio, también es un no metal, que junto con el oxígeno forman radicales compuestos. Y entramos a los grupos de las sales. Tenemos dos tipos de sales: sales simples o sales binarias. Bueno, su palabra dice por ahí que son compuestos binarios. Inician con un metal y terminan con un radical simple, que sería un no metal. Entonces aquí tenemos la unión de un metal con un no metal. Y una de las características importantes de este grupo es que este grupo no va a llevar ni O ni H. Tal vez la única excepción que vimos en la clase es el Hg, que es el mercurio. El Hg, digamos, es un símbolo. Recuerden que el H sola es hidrógeno y el Hg es mercurio. Entonces es como la única excepción por ahí para que tengan el cuidado. Si ustedes ven Hg, letra mayúscula con minúscula, asumimos que no es hidrógeno, que es otro elemento. Por lo tanto es una excepción a esta, digamos, característica que estamos dando. Dentro de los tres ejemplos que proponemos por ahí tenemos el NaCl. El Cl, vean que es el radical simple cuyo nombre es cloruro. El Na es el sodio, vean que ahí no hay ni H ni O. Y en los otros dos ejemplos de sales simples tenemos FeS, CrP. En este caso, vean que igual no encontramos o no podemos observar ni H ni O por ningún lado. Eso es como una característica muy distintiva de este grupo. Luego tenemos las sales ternarias. Son compuestos ternarios, inician con un metal y terminan con un radical compuesto. El radical compuesto, recuerden que era un no metal más oxígeno. Los ejemplos que tenemos ahí: el zinc, un elemento metálico, y el SO4, que es un radical compuesto, que es sulfato. Otras sales compuestas: Li3PO3 y Hg. Bueno, ahí está el ejemplo del Hg y O2. Aquí también otra característica particular es que, bueno, se puede confundir estos con óxidos metálicos. La diferencia en óxidos metálicos, recuerden que los óxidos terminaban en O también, pero los óxidos son binarios. Si ustedes encuentran al inicio un metal, un elemento que tal vez desconocen y una O al final, al haber tres elementos, ya esto no es un compuesto binario, por lo tanto esto no puede ser un óxido. Entraría en el grupo de los sales compuestas. Y para terminar vamos a ver dos grupos que son cuaternarios, que son las sales ácidas y las sales de amonio. Las sales ácidas son elementos cuaternarios. Una de las características más particulares de las sales ácidas es que el segundo elemento es el hidrógeno, o llevan una H y terminan con un radical compuesto.
Si analizamos esos tres ejemplos, veamos que el Na en el primer ejemplo, el K y el Al son elementos metálicos. Después del elemento metálico, el segundo elemento que sigue en orden va a ser un hidrógeno en los tres ejemplos. Y los últimos dos elementos que acompañan a ese compuesto cuaternario es un radical compuesto. En este caso, bueno, perdón, eso no es sulfato, eso es carbonato. Y tengo un fosfato y luego tengo un bicarbonato en este caso. Entonces vean que siempre contamos cuatro elementos y el segundo elemento siempre va a ser el hidrógeno. Por último, las sales de amonio son sales cuaternarias también. Inician con un grupo NH4 que es amonio y terminan con un radical compuesto. Entonces, tal vez aquí la característica particular de este grupo es que todas van a tener NH4 y lo otro que sigue es un radical compuesto. Vean el primer ejemplo que es un nitrato de amonio, luego un fosfato de amonio y un clorato de amonio, en que es radical compuesto más el nombre, digamos, del amonio en este caso. Esto sería, digamos, la presentación de esta semana. Esto era para recordar los grupos que vimos. Y lo que nos queda es hacer práctica. Vamos a hacer práctica por separado de algunos grupos. Y recomendación, vean los ejemplos que les puse y guíense con los ejemplos y con las características de que si son binarios o ternarios. Recuerden que haciendo así como un repaso para devolvámonos un poquitito rápido. En resumen, podríamos decir que tenemos óxidos que pueden ser metálicos si llevan un metal al inicio y si llevan un no metal van a ser óxidos no metálicos. Luego entramos a dos grupos que son importantes y que tienen una característica particular, los hidruros y los hidróxidos. Estos dos grupos van a terminar con H y ahí inician con un metal. La diferencia es que los hidróxidos son ternarios, llevan el grupo OH. Después de estos dos grupos entrábamos en dos grupos más que eran los hidrácidos y los oxácidos. La característica de estos dos grupos es que los dos grupos inician con H, siendo los primeros binarios y estos siendo ternarios. Luego entramos con lo que son sales simples. Recuerden una característica importante era que las sales binarias o simples no llevan ni O ni H, con la excepción del mercurio, ¿verdad? Que era Hg. Sales compuestas son sales ternarias, van acompañadas de un metal y un radical compuesto, son tres elementos diferentes. Y hay que tener cuidado con estos porque tendemos a confundirlos con un óxido, pero los óxidos son binarios, estos son ternarios. Y estos dos últimos grupos, sales ácidas y sales de amonio, son grupos cuaternarios. Característica de sales ácidas, llevan un H en segunda posición, y de las sales de amonio que todas inician con un grupo NH4. Esto sería entonces la materia de esta semana y espero que les ayude un poco para hacer la práctica. Muchas gracias.